Mi nombre es Juan Salmón Choque, estudiante de liderazgo pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. La Paz y el Alto han vivido meses muy difíciles: crisis social, protestas, bloqueos, desabastecimiento. La ciudadanía ha sufrido y aún hay heridas abiertas. Como cristianos no podemos mirar esta realidad con indiferencia, pero tampoco podemos analizarla solo con lentes políticos o económicos. Necesitamos una mirada más profunda. Por eso, en este video vamos a hacer un análisis de la situación social de La Paz y el Alto, pero desde una perspectiva bíblica. Vamos a contrastar lo que está pasando con el mensaje del profeta Oseas, quien confrontó duramente a Israel por su infidelidad y sus injusticias, y de paso buscaremos una palabra de esperanza. No es un video político, es un video profético, es una invitación a reflexionar sobre lo que está pasando y preguntarnos qué tiene que decir Dios al respecto. En el panorama general de esta crisis, tenemos que entender qué ha estado pasando en nuestra ciudad. Desde principios de mayo del 2026, Bolivia vivió una crisis social profunda. El detonante fue la eliminación de subsidios a los combustibles, pero el conflicto escaló rápidamente. Lo que empezó como protestas sectoriales se convirtió en un movimiento que exigía la renuncia del presidente. Los números son impactantes. Al menos 70 bloqueos de carreteras se registraron en el pico de la crisis. La Defensoría del Pueblo reportó 22 personas fallecidas, varias de ellas por no poder recibir atención médica a tiempo. 365 personas fueron arrestadas en el contexto de las protestas. El desabastecimiento afectó gravemente a la Paz y al Alto. Faltó comida, oxígeno medicinal y sobre todo combustible. La situación fue especialmente dura en el Alto. Esta ciudad, que es corazón de la lucha social, sufrió el bloqueo total. Las filas para conseguir gasolina se hicieron eternas y mientras la ciudadanía sufría, también hubo episodios de violencia y saqueos. Pero también vimos gestos de esperanza. Mientras todo esto pasaba, la ciudad buscó reactivarse. Se realizó la elección de muchos eventos en los cuales fueron impulsando el turismo, la cultura. También se impulsaron proyectos de infraestructura como la ampliación de carreteras. Y de esa manera también, no solo La Paz y el Alto, sino también Viacha, fueron empezaron a surgir poco a poco. Es decir, vivimos entre el dolor, la crisis, pero también una resiliencia. El libro de Oseas es un espejo para Bolivia. Ahora pongamos esto a la luz de la palabra. El profeta Oseas fue un profeta del norte de Israel en el siglo 8 antes de Cristo. Su mensaje fue especialmente duro contra el pueblo de Dios, porque Israel había traicionado el pacto. Oseas usa la imagen del adulterio para describir la infidelidad del pueblo. Israel se había olvidado de Dios y había adoptado las costumbres de los pueblos paganos. Pero además, el pecado de Israel no era solo religioso, era social. Las injusticias, la violencia y la opresión eran el fruto de su alejamiento de Dios. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con Bolivia? En Oseas 4:1 y 2 dice: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No suena familiar? En Bolivia hemos visto cómo la falta de verdad y misericordia se refleja en la crisis social, pero también hemos visto casos de violencia y descomposición moral. Escuchen esta noticia. En el Alto, un joven de 23 años, conocido como el varón solitario, robaba disfrazado de mujer. En su casa encontraron 5 cráneos humanos utilizados para rituales. Esa noticia refleja la profunda confusión espiritual y moral que Oseas denunciaba. Un pueblo que se ha olvidado de Dios y busca respuestas donde no las hay. En Oseas 8:7 dice: sembraron viento y torbellinos llegarán. Israel sembró injusticia y cosechó violencia y ruina. No estamos viviendo lo mismo en Bolivia. La crisis social, los bloqueos, la polarización, las muertes, el desabastecimiento son una cosecha de una sociedad que ha sembrado egoísmo, corrupción y olvido de Dios. 3 pecados sociales que Oseas condena y que vemos en Bolivia. Oseas identifica 3 pecados que son especialmente relevantes para entender la crisis boliviana:
falta de conocimiento de Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Conocer a Dios implica vivir conforme a su justicia. Bolivia ha conocido a Dios desde oídas, pero no lo ha conocido en la práctica. La corrupción, la manipulación política, la violencia son fruto de un pueblo que no conoce a Dios. La violencia y la injusticia que es mencionado en Oseas 12:1. Efraín se alimenta de viento. Las protestas y bloqueos dejaron muertos y heridos, pero la violencia no es solo física, es también violencia de la indiferencia, de la injusticia económica, de la falta de oportunidades. Oseas denunciaba que Israel había olvidado la justicia y la misericordia. Alianzas con lo que no es de Dios, Oseas 7:11. Efraín es como paloma, sin entendimiento, llama a Egipto y van a Asiria. Israel buscaba soluciones en alianzas políticas, en lugar de buscar a Dios. En Bolivia hemos visto cómo los líderes buscan alianzas para mantenerse en el poder. En lugar de buscar el bien común, también vemos la idolatría del dinero y del poder. La raíz del problema está en el corazón. Oseas 10:2 dice, su corazón está dividido, por eso serán hallados culpables. Un corazón dividido no puede amar a Dios ni al prójimo. La polarización, la desconfianza, la violencia son fruto de un corazón que no está firme en Dios. Es por eso que necesitamos un llamado al arrepentimiento y a la esperanza. Pero Oseas no solo denuncia, también llama al arrepentimiento y ofrece esta esperanza. Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad en misericordia. Dios llama a un cambio de rumbo. No es suficiente con hacer gestiones políticas. Se necesita un cambio profundo, sembrar justicia y misericordia. ¿Cómo se aplica esto a Bolivia? Sembrar justicia significa buscar el bien común por encima de los intereses particulares. Es luchar contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Es que los líderes gobiernen con transparencia y servicio. Segar misericordia significa poner el corazón en el otro, es ayudar al necesitado, tener compasión del que sufre. Es que la iglesia se levante para servir, no solo para criticar. Y hay esperanza. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Dios no abandona a su pueblo. A pesar del pecado, siempre hay una oportunidad de volver a Él. La esperanza no está en los partidos políticos, ni en los líderes, ni en las gestiones humanas. La esperanza está en un Dios que sana y restaura. Para terminar, la situación de Bolivia, de La Paz y del Alto es compleja. Sí, hay dolor, hay injusticia, hay polarización, pero Oseas nos recuerda que Dios ve la realidad, la confronta, pero también ofrece sanidad. El llamado es claro a los líderes: gobernar con justicia y temor de Dios. A la iglesia: ser luz en medio de la oscuridad, no encerrarse en sus templos. A los ciudadanos: buscar el bien común, no solo el propio. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no se conforma con rituales religiosos, busca corazones transformados que practiquen la justicia y la misericordia. Es por eso que debemos orar por Bolivia, orar por nuestra ciudad, por nuestro país, que Dios sane nuestra tierra y nos guíe por caminos de justicia y paz. Esto es un llamado para todos nosotros los bolivianos que estamos enfrentando esta crisis y no lo estamos haciendo solos, estamos con Dios. Así que busquemos misericordia. A Dios le agrada más la misericordia que el sacrificio. A veces nosotros queremos sacrificarnos, queremos ofrendar, queremos hacer tantas cosas, pero que a veces solamente se van hacia un acto y ya, a veces frío incluso. Dios ve el corazón, como la ofrenda de la viuda. Dios no está viendo la cantidad, sino el corazón. Si lo que tú das es poco, pero lo das de todo corazón, y quizás incluso es todo lo que tienes, Dios lo ve con agrado. Tal vez no tenemos muchos recursos o muchas cosas tal vez por hacer, pero si en un pequeño acto, si extendemos la mano al necesitado, si ayudamos al que está en problemas, levantamos al caído y lo hacemos con todo lo que tenemos, con todo el corazón, a Dios le agrada y Dios se complace. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonar. Dice su palabra
que Él sanará nuestra tierra. Así que nuestro deber como líderes, como cristianos, es acercarnos a Dios, orar, arrepentirnos de nuestras maldades y Dios sanará nuestra tierra. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a nuestro país.